Estupendo. Repite, ¿mañana a la 1? Sí, estoy libre a esa hora. ¿Podemos hacer el contrato en el acto? Perfecto. Bueno, hasta mañana. Con estas palabras colgué, me recosté en la silla y empecé a soñar despierto. Me llamo Kirill y pronto cumpliré 25 años. Soy neurocirujano de profesión, recién salido de la universidad y conseguí trabajo en una clínica privada donde pagan mucho dinero. El único inconveniente era que el hospital estaba muy lejos de mí. Al no tener medio de transporte propio, a veces tenía que desplazarme varias horas para ir a trabajar y así todos los días. Al cabo de un mes decidí que ya era suficiente. Necesitaba buscar un lugar donde vivir, ya que sencillamente no podía acostumbrarme a este tipo de horario de desplazamiento. Por lo tanto, empecé a buscar un piso más adecuado, o quizá incluso una casa particular, si el precio lo permitía. Al principio mi búsqueda no despegó en absoluto. Casi todas las viviendas de alquiler estaban en pésimo estado, o costaban mucho dinero, o cuando por fin encontré una vivienda adecuada, ya estaba alquilada. En resumen, era un desastre a punto de ocurrir. Y cuando estaba a punto de aceptar el hecho de que no me iba a mudar, me topé con la oferta perfecta. Una casa particular a solo 30 minutos de la clínica, un patio precioso y habitaciones limpias, y el precio era ridículo. Al principio pensé que era algún tipo de estafa o un anuncio de broma, de los que ha habido muchos últimamente. Sin embargo, el vendedor tenía una valoración casi impecable en el sitio, así que decidí llamar para ver si realmente tenía suerte. Tras marcar el número que aparecía en el sitio web, me puse a esperar una respuesta. Después de 7 u 8 timbres, descolgaron el auricular y oí la voz aguda de una mujer al otro lado. La mujer se llamaba Irina y durante la llamada me confirmó que la casa realmente estaba en alquiler y que por el momento seguía buscando inquilino. A mi legítima pregunta sobre el precio sospechosamente bajo, la chica respondió que en ese momento andaba corta de dinero y lo necesitaba con urgencia. Me pareció bien la respuesta e Irina y yo quedamos en vernos mañana a mediodía. Era día libre, por suerte. De muy buen humor, seguí haciendo mis tareas domésticas, navegando por internet y simplemente disfrutando de mi tiempo en casa. A la mañana siguiente, habiendo traído conmigo una buena suma para pagar un posible alquiler, me puse en camino. Según los mapas, el albergue estaba un poco adentrado en el bosque, que crecía en las afueras de la ciudad. Así que cuando el autobús llegó a la parada me bajé y caminé unos 100 metros por la acera hasta encontrarme en el linde del bosque, a donde llevaba la única carretera. Lo tomé. Al mismo tiempo que caminaba, eché un vistazo a la espesura del bosque, tratando de acercarme y ver algo en sus misteriosas profundidades, pero fue en vano, los árboles crecían con demasiada densidad y me impedían la visión. Bueno, ya iría en otro momento. Así que caminé por la carretera hasta que vi un gran barranco al lado de la carretera. Me picó la curiosidad, así que cuando salí de la carretera, decidí mirar dentro. El barranco tenía unos 2 o 3 metros de profundidad, y en el fondo vi unas barras de refuerzo puntiagudas clavadas en el suelo. ¿Para qué demonios era eso? Uno podría matarse aquí. Con estos pensamientos me disponía a volver a la carretera, cuando de repente el suelo del borde del barranco, donde yo estaba, empezó a desplomarse. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba cayendo sobre las barras de refuerzo. Al darme cuenta, pensé que ya estaba, que era el fin. Sin embargo, por suerte, aterricé perfectamente entre las barras de hierro, de modo que ni siquiera me golpearon. Dios, cómo me alegré entonces. Solo unos centímetros y probablemente ahora estaría muerto. Temblando por el miedo y otras emociones que me embargaban, me levanté y arranqué con fuerza las 3 barras de hierro del suelo. Maldito sea el cabrón que las puso ahí. Tras forcejear para llegar arriba y tirar aquellos trozos de hierro, seguí adelante, preguntándome qué habría sido de mí de no haber sido por tan increíble accidente. Finalmente, apareció una casa justo delante de mí. En el patio había un columpio con dosel, y por todas partes crecían hierba y flores.
El edificio en sí, que formaba una especie de C, no era muy grande. Me coloqué delante de la casa en una posición tal que los dos salientes de esta letra estaban de cara a mí. Había una ventana panorámica en la pared del fondo de la letra que me permitía ver la habitación, en este caso la cocina, desde dentro. Un frigorífico nuevo, una cocina eléctrica moderna, un grifo con un montón de boquillas, una mesa pulida y un suelo de baldosas sin un solo arañazo ni miga de escombro. Caminando un poco hacia la izquierda, encontré la entrada a la casa en la cornisa. Había una nota colgada en la puerta que quité y empecé a leer: Cyril, voy a llegar un poco tarde. Lo siento, no pude avisarte por teléfono. Hay una llave debajo del felpudo. Si quieres, puedes echar un vistazo a la casa antes de que llegue. Irina. Tiré el trozo de papel a la papelera y miré debajo de la alfombra, delante de la puerta, y vi que había una llave. La introduje en el ojo de la cerradura, le di 2 vueltas, tiré de la manilla y la puerta se abrió. Pude ver un pasillo con un par de grandes armarios para la ropa de abrigo y los zapatos. La siguiente habitación era un amplio salón con un gran sofá verde y un televisor, e incluso había una chimenea decorativa adosada a una de las paredes que al parecer debía reproducir vídeos del fuego. Una alfombra blanca y mullida cubría la mayor parte del suelo. A continuación estaba la cocina descrita anteriormente, seguida de otra habitación. Estaba a punto de abrirla cuando por el rabillo del ojo vi una pequeña mancha carmesí en la pared, seguida de varias más en las baldosas. Me estremecí un poco, porque sí, lo primero que pensé es que era sangre. Sin embargo, al cabo de unos segundos me recompuse, tratando de asegurarme de que no era sangre en absoluto, sino, por ejemplo, mermelada derramada. Tiré de la manilla y abrí la puerta de la habitación contigua. En cuanto se abrió del todo y pude ver lo que había dentro, me quedé paralizado. Literalmente paralizada. Quería poner el grito en el cielo, pero solo se me escapó un chillido. Frente a mí había un dormitorio, y justo sobre la cama yacía el cuerpo descuartizado de un hombre. Más exactamente, solo el torso y la cabeza yacían allí. Las 4 extremidades yacían en diferentes partes de la habitación, y una de las piernas colgaba de la lámpara de araña. El cuerpo estaba mutilado hasta resultar irreconocible, con la cara ensangrentada y un enorme agujero en el estómago. Toda la habitación, la cama, el techo, los muebles, los armarios, estaba cubierta de sangre. Había tanta que parecía pertenecer a más de una persona. Se me revolvía el estómago. Cuando por fin pude recuperar el control de mi cuerpo, me desplomé al intentar dar un paso atrás. Dios mío, ¿qué había pasado aquí? Incapaz de soportar semejante imagen, vomité en el suelo. Cuando me recuperé un poco, me levanté y corrí lo más rápido que pude hacia la salida y de allí a la calle. Cuando salí de la maldita casa y miré la zona que tenía delante, casi se me paró el corazón. No podía ver la carretera. ¿Dónde debería haber estado? No había ninguna. En su lugar, había un montón de árboles que crecían en ese lugar y no había ni siquiera un indicio de que un hombre lo hubiera empuñado. A la velocidad de la luz rodeé la casa, pero tampoco había ninguna pista detrás. Me invadió el terror. No entendía lo que estaba pasando y miraba a un lado y a otro buscando algo que me tranquilizara. Pero no había nada. Todo mi alrededor era el denso bosque en el que estaba atrapado. Entonces me arrodillé y grité con todas mis fuerzas. Grité y grité pidiendo ayuda con la esperanza de oír algo de vuelta, pero solo mi propio eco era una respuesta a mis súplicas. Me desplomé en el suelo sin poder moverme. Al cabo de un par de horas, cuando empezaba a oscurecer, pude levantarme, primero de rodillas y luego, a fuerza de voluntad, sobre mis pies. Cuando llegué a la casa, entré y decidí examinarla. Empecé por la parte más desagradable, el dormitorio. Podía oler el hedor de un cuerpo en descomposición gradual. Debajo de la cama había un pequeño cofre que contenía una pistola con el cargador medio lleno. Además, encontré vendas y algunos medicamentos en el armario,
que había trasladado a la mesa de la cocina para tenerlos a la vista en todo momento. En la cocina encontré algo de comida y agua que, según mis cálculos, me duraría como mucho un par de semanas. Tras husmear un poco más por la casa, pude recuperar lo que parecía ser una pequeña tableta de debajo del armario. Estaba vacía, pero siempre llevaba un cargador encima, por si acaso. Por suerte, cabía. Y sí, para mi sorpresa, a pesar de todos los acontecimientos, la electricidad de la casa funcionaba correctamente. Después de encender la tableta, resultó que solo tenía instalada una aplicación para ver las cámaras de la casa. Me sorprende no haberme dado cuenta antes, ya que cubren todos los lados del edificio. Estaba casi oscuro y decidí aislar la casa del espacio exterior tanto como fuera posible, porque algo en un nivel subconsciente me decía que en este páramo, además de mí, definitivamente había alguien. Cerré la puerta con todos los cerrojos, bajé las persianas de las ventanas y cerré de golpe la puerta del dormitorio por precaución. Ahora por fin podría descansar. Me tumbé en el sofá, cerré los ojos y me dormí casi de inmediato. De repente me desperté, sin saber qué lo había provocado. Escuché los ruidos procedentes de la calle, pero no oí nada. Volví a hundirme en el sofá y empecé a dormirme cuando, de repente, oí el ruido de hojas secas que se arrugaban bajo mis pies en el exterior. El corazón se me acelera y un sudor frío me recorre la frente. Recogí lentamente la tableta del suelo y abrí la aplicación de la cámara. Apenas pude evitar gritar a pleno pulmón. Ojalá no lo hubiera mirado, hubiera preferido seguir allí tumbada en silencio. Desde la cámara situada en la parte trasera de la casa, pude ver lo que hacía esos ruidos. Una criatura enorme, de 2,5 metros, que se movía a 4 patas. Su piel era blanca como la tiza, sus 4 extremidades eran desproporcionadamente largas, su cara solo tenía un pequeño agujero que parecía una boca y carecía de ojos. Todo su cuerpo estaba cubierto de un líquido escarlata, y supongo que no hace falta ser un genio para darse cuenta de lo que es. He visto mucho en estos días, pero solo la visión de eso me hizo querer arrastrarme a la esquina más lejana de la habitación como un niño pequeño y sentarme allí en silencio hasta que se hubiera ido. Pero la criatura no iba a hacerlo. En lugar de eso, para mi horror, rodeó la casa y se acercó a la ventana panorámica. Unos segundos después, se oyó un ligero golpe contra las persianas. Contuve la respiración, tratando de fingir que no había nadie, pero no sirvió de nada. Los golpes acabaron convirtiéndose en fuertes golpes, cada vez más fuertes a cada segundo que pasaba. Sabía que tarde o temprano las persianas fallarían y la ventana se haría añicos. Ya no tenía sentido seguir callado, así que recogí rápidamente mi pistola del suelo y me dirigí a la cocina, apuntando, dispuesto a disparar a matar. Un golpe inesperadamente fuerte de la cabeza de la criatura hizo un agujero en las 2 barreras que me separaban de la calle, y del agujero resultante emergió la fea cabeza. Sonó un disparo y la habitación se iluminó con un destello brillante. La bala había impactado en la cabeza de la criatura y un líquido verdoso empezó a gotear del agujero que tenía, pero a la criatura no le importó. Unos cuantos disparos más no surtieron efecto. Mientras tanto, estaba a punto de entrar en la casa. Corrí al salón, cerré la puerta y la apuntalé con una silla que había traído de la cocina. Nada más hacerlo, oí el ruido de cristales rompiéndose. Las defensas estaban completamente traspasadas. Casi de inmediato, la criatura corrió hacia mi puerta y los golpes resonaron en ella. Palpé en mi bolsillo, tratando de encontrar la llave de la puerta principal, pero no estaba allí. Mierda, debió caerse en la cocina. No había salida. Me acerqué lentamente la boca del arma a la sien. Este lugar no me acogería así como así. Kirill estaba tumbado en una cama de hospital, envuelto en vendas. Un médico y una enfermera estaban a su lado, mirando ansiosos el cardiógrafo. «Doctor, ¿cómo ha ocurrido esto?», preguntó la enfermera. «Dios mío, 3 agujeros en el cuerpo». El médico se quitó y limpió sus viejas gafas y volvió a ponérselas. «Armaduras».
Algún idiota las había clavado en el suelo al fondo del barranco y el muchacho debió de hacer un movimiento descuidado y cayó justo encima de ellas. ¡Qué horror! ¿Sobrevivirá?, preguntó la enfermera con voz temblorosa. El médico guardó silencio unos segundos antes de contestar. Estamos haciendo todo lo posible. Pero, por desgracia, es probable que su viaje termine aquí. La enfermera se secó la lágrima que caía por su mejilla. Qué pena, es un chico joven. Creo que últimamente no se encuentra nada bien. Casi todas las noches despierta a sus vecinos, gritando sobre alguna trampa o alguna casa. Tal vez solo sea un sueño delirante. Tras permanecer junto a la cama unos minutos más, el personal médico abandonó el despacho.